Por encima de todo, te elijo a ti. Capítulo 1. Alexandra. Veo que os lo estáis pasando de maravilla. La escena que tenía ante mis ojos era para ponerse a gritar y patalear como poco, pero no les iba a dar esa satisfacción. No sabía yo que las mejores amigas valían para limpiar el sable a los novios de ellas, dije lo más sarcástica que pude. Joder, Alex, lo interrumpí antes de que prosiguiera. No seas tan poco inteligente de decir lo típico, no es lo que parece, porque es lo que estoy viendo. Así que te aconsejo que tengas un poco de amor propio y no caigas en esa frase tan manida. Alex, lo estás haciendo de puta madre, no decaigas ahora, me animé a mí misma, porque si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer en ese momento. Bueno, vale, es lo que parece. Se levantó de la cama tirando de las sábanas para taparse sus partes pudientes. Vaya, y encima se me ha vuelto pudoroso. Reí de manera amarga. ¿Y tú? No tienes nada que decir. Me dirigí a la que hacía escasos 10 minutos había sido mi mejor amiga. Te he dicho millones de veces que Manu no era trigo limpio, nunca me creíste, contestó sin vergüenza ni remordimientos. No sabía que para que tuviera que creerte, me lo tenías que demostrar en directo y con una versión barata de película para mayores de edad, pero no te preocupes, eres perfecta para hacer ese papel. Apreté los dientes para no derramar ni una sola lágrima, porque ninguno de los dos se la merecía. Míralo por el lado bueno, con mi ayuda te lo has quitado del medio. Se levantó de la cama con calma y empezó a vestirse. No te pases, Claudia, sabes que esto lo has provocado tú, le dijo Manu, cabreado mientras se vestía. Ja, ja, ja. Me reí de manera exagerada. Parece ser que la parejita tiene su primera pelea. Definitivamente, me tenían que dar un Oscar por el gran papel que estaba haciendo ahora mismo, si hasta me sorprendía de mí misma. Por fuera parecía una tía sin sentimientos que se lo estaba tomando todo demasiado bien, pero por dentro solo tenía ganas de acurrucarme en mi sofá y dejar salir toda la pena que me estaba oprimiendo el pecho. Alex, por favor, déjame que te lo explique todo. Intentó acercarse a mí, pero lo detuve extendiendo una mano para que no se acercara más. Creo que todo está más que dicho, no quiero tener que oír palabras sin sentido, no me interesa. Lo fulminé con la mirada. Te has acostado con ella porque era lo que te apetecía y oye, chico, si era lo que querías, encantada de que lo hayas hecho. Creo que nunca había utilizado tanto el sarcasmo. Eso significa que eres una persona que lucha por lo que desea, definitivamente eres digno de admiración. Alex, para allá. Tú no eres así, joder, enfádate, grita o patalea, pero no actúes como si nada de esto no te importara, porque eso no me lo creo. No pensaba hacer nada de eso, si tenía que ser durante un rato un témpano de hielo, lo sería. Es que con esto me he dado cuenta de que no eres tan importante en mi vida, fíjate, en el fondo os estoy agradecida. Amiga, cada día me asombras más. Si se pensaba que iba a poder conmigo, estaba muy equivocada. Esa palabra queda muy grande para alguien como tú. Le guiñé un ojo, ella me conocía, pero que no olvidara que yo también la conocía a ella y sabía qué teclas tocar para provocarla. Mira, a lo mejor, cuando salgas de mi casa te encuentras a alguien de tu especie. Creo que cerca de las alcantarillas hay varias. Le estaba dando a entender que para mí no era más que una simple cucaracha. Siempre me pareciste una presumida prepotente, viviendo la buena vida gracias a tus padres, pero en el fondo no eres nadie y para que lo sepas, me señaló con el dedo, todos los que tienes a tu alrededor están contigo porque les interesa algo, pero en el fondo no le importas a nadie, ni siquiera a esos padres que tanto te han dado. Sus palabras me hicieron mucho daño, más de lo que creí, pero como estaba haciendo hasta ahora, no iba a permitir que ninguno viera mi dolor. Has tenido que hacer un máster para descubrirlo. Porque todo eso lo sabía desde que tengo uso de razón. Me encogí de hombros como si pasara del tema. Y ahora, si no os importa y sois tan amables, me gustaría que salierais de mi casa. Yo me voy encantada, pero antes de irme quiero que sepas una cosa. Si ella creía que me estaba retando, estaba muy equivocada, mucho más de lo que lo había estado yo con su falsa amistad. Por muy rodeada que estés de personas, estás sola, no hay nadie que te quiera de verdad, solo eres el medio para conseguir sus objetivos y ahora sí que me voy, por lo menos me llevo un orgasmo, por muy capullo que sea, sabe moverse en la cama. ¿Cómo había estado tan ciega con respecto a ella? Nunca había visto esa maldad en ella, esa que acaba de demostrar. Al salir, dio un portazo. Corre, que se te está escapando tu chica. Mi chica eres tú, ella ha sido un error. Pues entonces déjame decirte que te has quedado sin las dos, ahora haz como ella, sal de mi casa y recoge tu dignidad, esa que tienes en los pies. Mi intención fue salir de esa habitación para ir a la cocina.
Necesitaba alejarme del lugar donde estaba el hombre que hasta ese momento había sido mi pareja durante 3 años. Desde que lo conocí pensé que estábamos hechos el uno para el otro, ahora me daba cuenta de que todo había sido producto de mi imaginación. Desde luego, la culpa no había sido de él, yo había sido la que lo había dado todo por esta relación, desde el principio. En eso le tenía que dar la razón a Claudia, Manu nunca mereció la pena. No me quería ni imaginar la de cuernos que llevaba encima, porque si se había atrevido a hacerlo en mi propia cama, es porque había perdido el miedo a que lo pillaran. Por lo menos dame algo de tiempo para que pueda recoger mis cosas. No podía seguir teniéndolo aquí tanto tiempo. Mejor coges lo básico y cuando sepas dónde quedarte, me lo dices, que te mando el resto de las cosas. ¿Dónde mierda quieres que me quede? No tengo a dónde ir. Para empezar, no me levantes la voz, lo segundo, que te lo hubieras pensando mejor, y lo tercero, que ese no es mi problema. Fui levantando los dedos conforme enumeraba. Vete a casa de tus padres o con algún amigo, esos que seguro se han reído de mí mientras les contaba tus aventuras. Alex, sé que podemos arreglar las cosas, ha sido un desliz de un solo día. Mira, Manu, ya me estás tocando la moral más de la cuenta, así que no intentes hacerme parecer poco inteligente. De todos modos, me da igual que haya sido una sola vez, como si han sido 50, el resultado es el mismo. No iba a seguir escuchándolo, no se merecía que perdiera ni un segundo más de mi tiempo. Llegué a la cocina, cogí una lata de cola de la nevera y, de pie apoyada en la encimera, le di el primer sorbo. No salí de ahí hasta que escuché la puerta de entrada cerrarse. Sin duda, lo primero que iba a hacer sería llamar a un cerrajero y que me cambiara las cerraduras, no pensaba dejar la misma y que él pudiera entrar cada vez que le diera la gana. Me senté en el sofá e hice lo que llevaba una hora queriendo hacer, acurrucarme y llorar como hacía mucho tiempo que no hacía, con ese llanto que me desgarraba por dentro dejé salir todo el dolor y la impotencia que sentía. Claudia tenía razón en algunas cosas que dijo. Había tenido la suerte de nacer en una familia acomodada, donde nunca me había faltado nada, en lo que no tenía razón era en lo de que nadie me quería, porque mis padres me amaban, por encima de todo, al igual que amaban a mis hermanos, de eso estaba completamente segura. Yo era la pequeña de 3 hijos y la única mujer, aparte de mi madre, quiero decir, por lo que mis hermanos y padres siempre me habían protegido mucho y si no lo hacían más era porque yo no se lo permitía. Pero empecemos por el principio y así me vais conociendo un poco mejor. Gonzalo es mi padre, un hombre atractivo que, aun a su edad, siempre llamaba la atención de cualquier mujer. Siempre ha sabido mirar hacia el futuro y, desde joven, se fijó metas muy altas, no se detuvo en ningún momento hasta que consiguió lo que hoy en día posee, una de las mejores empresas que hay a nivel nacional de tecnología puntera. Estuvo casado durante muchos años con mi madre, Carmen, una mujer alegre y risueña que siempre intentaba ver el lado bueno de todas las cosas, esa que nos crió a mis hermanos y a mí con mucho cariño, pero a su vez con mano de hierro. Estuvieron casados 20 años, de los cuales solo tengo buenos recuerdos, se separaron hace 8 años y no porque hubiera terceras personas, sino porque la chispa del amor se les agotó de tanto usarla, o eso decían ellos. Entre ellos se llevaban bien, vamos, que si teníamos que salir los 5 a cenar o cualquier cosa, lo hacíamos y parecíamos una familia tan normal. Hasta ahora ninguno de los dos había rehecho su vida, uno porque decía que estaba muy cómodo así y la otra porque no quería tener a nadie a quien darle explicaciones. Si eran felices así, yo me alegraba por ellos. El primer hijo que tuvieron fue mi hermano Ignacio, que a sus 32 años estaba casado y esperando a su primera hija. Trabajaba en la empresa de papá como su mano derecha. Él fue desde pequeño un niño muy avispado y responsable, aunque también tuvo sus años de locura, pero eso es lo normal en alguien joven. Menos mal que llegó Martina a su vida para ponerle los pies sobre la tierra, desde que la conoció, volvió al redil, como decía mi madre, y ahora estaban esperando a mi primera sobrina, todos estábamos deseando que naciera esa niña. El segundo en llegar fue Enrique, 2 años menor que Ignacio y 2 años mayor que yo. Sí, mis padres parecían tener un cronómetro para que sus hijos se llevaran el mismo intervalo entre unos y otros. Enrique era el soltero de la familia, bueno, ahora también yo. Como iba diciendo, estaba soltero, de hecho, disfrutaba muchísimo de estarlo. Lo entendía, un hombre joven, atractivo, con muy buenos estudios y ganando bastante dinero. ¿Qué necesidad tenía que unirse a alguien? Él era el abogado de la empresa de papá, se encargaba de los temas mercantiles y laborales. Era muy bueno en su trabajo, no se le escapaba ni una en los contratos, vamos, que mi padre no podía tener un mejor abogado. Claro que al ser una empresa tan grande, mi hermano contaba con la ayuda de 2 abogados más, un chico y una chica, los 3 hacían un gran equipo. Y la última en llegar a esa familia había sido yo, Alexandra, así me habían llamado, aunque todo el mundo me decía Alex.
Yo había estudiado la carrera de finanzas y contabilidad, por lo que llevaba 5 años encargándome de las cuentas de la empresa, lo llevaba todo al dedillo, me gustaba ser muy minuciosa en mi trabajo. Al igual que hizo con mi hermano Enrique, papá había puesto a un equipo para que trabajara bajo mis órdenes, no tenía quejas de ninguno, todos eran unos buenos trabajadores y muy responsables con lo que hacían. Era una persona que siempre me dejaba llevar por los sentimientos y, gracias a ellos, me había llevado el palo de hoy, pero bueno, que de todos los errores se aprende, menos mal que, por una vez en la vida, les hice caso a mis hermanos y no metí a trabajar en la empresa a Manu cuando en su día me lo pidió, porque, si no, ahora sería un auténtico suplicio tener que verlo todos los días. Capítulo 2. Alexandra. El teléfono no dejaba de sonar, en esos momentos me daba igual quién estuviera al otro lado de la línea, no pensaba levantarme de donde estaba tumbada. Llevaba una semana sin salir de casa, después de que se fuera Manu, me vine abajo. Llamé a mi padre, le dije que había cogido una gripe y que no sabía cuándo volvería al trabajo. Como había estado llorando, se lo creyó, porque mi voz estaba tomada por el llanto y él pensó que era por la gripe. Sabía que no debería haber estado así, y menos por un hombre que no merecía la pena, pero no podía evitar que me doliera y que el sentimiento de la traición me estuviera carcomiendo. Sabía que solo necesitaba tiempo para que dejara de doler la traición de mi pareja y de quien consideraba mi mejor amiga. Todavía no estaba preparada para dar explicaciones a mi familia, y sabía que cuando menos me lo esperara, alguno de ellos asomaría por la puerta. Lo bueno era que ya no podían entrar con sus llaves porque había cambiado la cerradura. Lo malo era que no dejarían de golpear la puerta hasta que me levantara y les abriera. Mi estado de ánimo no era por el gran amor que le tenía a Manu, no podía decir que no lo quería porque me estaría mintiendo a mí misma. Era un amor de esos que hacían historia. Pues tampoco. A ver, era una relación de 3 años, estábamos viviendo juntos, nos llevábamos bien, o eso pensaba yo, pero de ahí a que fuera el hombre de mis sueños, iba un mundo. De tonta no tenía un pelo y sabía que estaba en una relación que, tarde o temprano, se terminaría por una cosa o por otra. Lo que a mí me dolía de verdad, era la manera en que habían actuado. En esos días le había estado dando muchas vueltas, intentando recordar si me habían mostrado alguna señal de algo que no supe ver, pero por más vueltas que le daba no veía nada entre ellos. Supongo que me sentía tan segura de mí misma, o más bien segura de la lealtad de ellos, que nunca sospeché nada. Que eso no iba a poder conmigo. Lo sabía de sobra, pero que necesitaba mis días para lamerme las heridas también, porque en el momento en que saliera por la puerta, en ese preciso instante me iba a olvidar de todo. Haría borrón y cuenta nueva, de eso estaba tan segura como de que me llamaba Alexandra Garrido Duque. Me levanté de la cama para darme una ducha que buena falta me hacía. Al llegar al baño, los ojos se me fueron hacia la bañera, así que hubo cambio de planes, mejor me daba un baño de esos con espumita y sales. Seguro que me venía mejor. La música era algo que me daba vida, me subía mucho el ánimo y en mis días de bajón no podía faltarme cierto tipo de canciones, y esas eran las que estaban sonando a través del altavoz que había conectado al móvil. El baño me vino de maravilla, tanto que al salir me sentía mucho mejor, los ánimos estaban volviendo y las ganas de comerme el mundo también. Porque después de todo, durante ese baño y al escuchar esas canciones, me dije que la vida son 2 días y que no merecía la pena perder ni medio por personas que en vez de sumar restan. Me estaba terminando de secar cuando los golpes empezaron a sonar en la puerta de entrada, y por la fuerza con la que estaban golpeando, sabía que era uno de mis 2 hermanos. Ya voy. Me puse un simple pijama lo más rápido que pude. Sonó otro golpe. Que ya voy. Corrí para abrir porque, como tardara más, la iba a echar abajo. ¿Por qué coño no contestas a las llamadas? Joder, Alex, nos tenías a todos preocupados. Ahí estaba mi querido hermano, ese que en el trabajo como buen abogado que era, hablaba súper bien, pero cuando se cabreaba, le perdía la boca. Enrique, baja un poco el tono, que te van a escuchar los vecinos. Como si me escucha hasta el mismísimo papá. Entró en casa, cerré la puerta y fui tras él. No tenía ganas de hablar con nadie. Me fui a la cocina para preparar 2 cafés. Mírala, y lo dice tan tranquila. Vamos a ver, Alex, ¿por qué me estás tocando los cojones de una manera que no es normal? Cogió la taza de café que le ofrecí. Me estás diciendo que no has contestado ninguna de las llamadas porque no tenías ganas de hablar. Básicamente, sí. ¿Para qué negar la realidad? Tú no estás muy bien de la cabeza, ¿verdad? Pues estoy mejor de lo que crees. Le di un sorbo al café. Nada mejor que el saber del café, pensé. Lo que pasa es que he pasado unos días algo malos y no tenía el cuerpo para hablar con nadie, por eso le dije a papá que no me encontraba bien. Y en vez de contarnos lo que te pasa, te encierras en ti misma.
La semana pasada pillé a Manu en la cama con Claudia, suspiré. No lo estás diciendo en serio, ¿verdad? Porque, como sea así, donde me encuentre al capullo ese, me lo cargo. Me ha dolido más no haberme dado cuenta de que ninguno de los dos era de fiar, que lo que son los cuernos. Sabes que ninguno de los dos eran santos de mi devoción, pero no me esperaba que entre ellos hubiera algo, siempre se han llevado muy mal. Se sentó en una silla frente a mí. Yo tampoco me lo esperaba, te lo digo de corazón. Creía que Claudia era mi amiga de verdad, ahora me doy cuenta de lo engañada que estaba. Enrique podía llegar a ser una persona muy efusiva, pero era con el que más me desahogaba. De Manu, bueno, sabía que no iba a ser mi pareja para siempre, lo quería, no lo voy a negar, pero tampoco era un amor como el que tiene Ignacio con Martina. En momentos como este, es cuando más tienes que dejar que estemos a tu lado, no puedes simplemente desaparecer, porque no vamos a permitir que lo hagas. Le dediqué una sonrisa de agradecimiento. Recuerda que todos estamos para todos, en las buenas y en las malas, así que, por favor, no lo vuelvas a hacer. Me guiñó un ojo. Papá y mamá estaban a punto de poner tu foto con el famoso, se busca, en un cartón de leche. Enrique, era mortal, te hacía enfadar como nadie o te tenías que reír a carcajadas con sus ocurrencias. Qué tonto eres, negué riendo. Te prometo, y no es mentira, que solo necesitaba unos días, pero que ya estoy bien, esto no va a poder conmigo. Eso sí, tienes que hacerme un favor. Uf, no sé, si estoy preparado para ese tipo de favores, soy muy joven para pasar el resto de mi vida en una cárcel. ¿Qué dices de cárcel, loco? Ah, que no era matar al capullo de tu ex. Le tiré un paño de cocina que tenía cerca a la cara. No, paso de ese, no se merece ni que lo nombre. Lo que quiero es que vengas conmigo a una tienda de colchones, porque desde que los pillé no he dormido en mi cama y no pienso hacerlo, me da asco. Alex, que los muebles de tu casa tienen menos de un año, con cambiar las sábanas es suficiente. Me niego. Pues verás cuando se entere papá de que has tirado el colchón con lo caro que le costó. Pues por eso no le voy a decir nada y lo voy a pagar con mi dinero. Anda, ve a vestirte, cuanto antes nos vayamos, antes terminamos. Eso sí, yo no pienso cargar con ese para tirarlo. Tú también estás muy acostumbrado a comprar, eso se lo llevan los mismos que traigan el nuevo. Pasé por su lado y le di una colleja, pero el capullo fue rápido en reaccionar, porque me cogió por la cintura para sentarme en sus piernas y empezó a hacerme cosquillas. Para. No podía dejar de reír, las cosquillas eran mi punto débil. Para que veas que tener la mano larga tiene sus consecuencias. Enrique, que me meo, te juro que como no pares me meo, ja, ja, ja. Menos mal que me soltó cuando le dije eso, porque me estaba viendo, dándome una ducha y con el baño que me había dado como que no tenía ganas de meterme bajo el agua otra vez. Me puse unos pantalones cortos blancos, una camiseta de tirantes amarillo pastel y unas cuñas del mismo tono que la camiseta. Me recogí el pelo en una cola alta, me puse mi perfume favorito y lista para ir a comprar el colchón. Desde luego, sabes elegir colores para llamar la atención, dijo. Morena, con ojos verdes claros, el blanco y el amarillo te quedan perfectos. Sabes que no es mi intención, le respondí mientras cogía un bolso bandolera, mucho más cómodo para callejear. Además, cuando voy contigo, todos piensan que somos pareja. Y no sabes cómo me fastidia eso, me espantas a mis posibles ligues. Le saqué la lengua. Si te encanta que te los espante. Salimos de casa y cerré la puerta con llave. A ti te gusta cazar, no ser cazado. No lo niego, cuando me gusta una mujer, voy a por ella, pero en cuanto veo que no le intereso, me retiro. Cogimos su coche ya que lo tenía aparcado en la calle, así me ahorraba sacar el mío del aparcamiento. El problema. El coche de mi hermano era muy llamativo para mi gusto. A él le gustaba presumir de poder, yo, en cambio, era más discreta. Tengo una sorpresa, bueno, es cosa de Ignacio, Martina y por supuesto mía, pero hasta la noche no te puedo contar nada. Yo lo mataba, juro que me cargaba a mi hermano. Eres un capullo, sabes que no tengo paciencia. Le di un manotazo en el brazo. Siempre haces lo mismo. Me crucé de brazos enfurruñada. ¿No sabes que la paciencia es una gran virtud? Me preguntó en tono divertido. Más paciencia que tengo, no puede tener nadie, fíjate si tengo que todavía sigues respirando. Llegamos a la tienda de colchones donde un dependiente muy amable me estuvo mostrando algunos con las características que le pedí. Al final me decanté por el que más cómodo vi para mí. ¿Cuándo me lo llevarían? Quise saber, porque en mi casa había más habitaciones y además tenía el sofá, pero a mí me gustaba dormir en la mía. Mañana mismo lo tiene allí.
Perfecto, cóbreme el suplemento por retirar el que tengo. Saqué la tarjeta para pagar, pero antes de darme cuenta ya había sacado mi hermano la suya. ¿Qué haces? Te lo voy a regalar yo. Me encogí de hombros. Si te hace ilusión, no seré yo quien te lo impida, dije riendo. Si me invitas a comer, me doy por satisfecho. Me guiñó el ojo. Por mí encantada, la comida me iba a salir más barata que el colchón. Como era de esperar, fuimos a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Como ya he comentado, a mi hermano le gustaban las cosas con clase y que costaran bastante dinero. Por eso me has dicho que invite yo, ¿verdad? Lo miré mientras caminábamos unos cuantos pasos por detrás del Maitre. Hermana, lo bueno vale caro, y aquí es donde mejor se come de toda la ciudad. También es el más caro. Ni que tuvieras problemas de dinero, tienes para vivir 7 vidas. No, a mí no me importa gastarme el dinero donde sea, sabes que no me miro mucho, pero en la comida lo veo una gilipollez. Bueno, no en la comida en sí, pero estoy segura de que se come mucho mejor en otros resorts. Lo que pasa con este es que estamos pagando el nombre y no lo que sirven. Sea como sea, este es el que más me gusta, y gracias a que papá cierra muchos negocios aquí, siempre tenemos mesa. En eso tenía razón, a mi padre le gustaba cerrar los tratos con sus mejores clientes en lugares bastante exclusivos. Capítulo 3. Nick. Joder, menudo bombón, acaba de entrar por la puerta, habló Stuart con la mirada fija en un punto. Que te aproveche, le contesté, pasaba de mirar, sus gustos no tenían nada que ver con los míos. Además, no estaba aquí para mirar a ninguna mujer, me daba igual quién fuera o cómo fuera. Qué lástima que venga acompañada por un hombre. Lo miré empezando a cabrearme. Stuart, no estamos aquí para que se te vayan los ojos detrás de cualquier tía. Desde ya te digo que esa no es cualquiera, pero tienes razón, no estamos aquí para eso. El dueño del complejo pide mucho más de lo que realmente vale. Iba detrás de un complejo hotelero que estaba a punto de entrar en bancarrota. A mí ese complejo me importaba una mierda, lo que realmente me interesaba era su ubicación, estaba un buen sitio. Ahí es donde entras tú, enséñale lo que hemos averiguado y hazle ver que a mí no puede tomarme el pelo. Lo miré con mucha seriedad, con los negocios no me jugaba nada nunca. Me había costado mucho llegar hasta donde lo había hecho, todo había sido a base de esfuerzo y sacrificio, y no pensaba jugarme todo mi patrimonio por una operación mal llevada. Por eso, de los tratos solo nos encargábamos Stuart y yo. Tenía una de las mayores cadenas hoteleras del mundo, y por eso quería ese complejo. Me gustaba donde estaba y, después de que me hiciera con él, lo iba a remodelar por completo hasta dejarlo como el resto de mis hoteles. No te preocupes, está todo bajo control. No te olvides de dejarle claro que no pienso pagar ni un céntimo más de lo que le he ofrecido, y que si no lo adquiero yo, terminará en una subasta y ahí es cuando lo compraré más barato. Tal vez tendríamos que esperar que termine entrando en bancarrota. No, lo quiero ya, si esperamos a que entre en las pujas, pueden subir más de la cuenta, pero él no tiene por qué saber eso. Estoy completamente seguro de que con esta contraoferta va a aceptar. Estaba totalmente convencido. Le apretaré las tuercas. Sabía que lo iba a hacer, pocos desempeñaban el trabajo como lo hacía él, por eso era mi mano derecha. Lo dejo en tus manos hasta que regrese. Tenía que volver a casa por unos asuntos que requerían mi atención. No creía que estuviera fuera más de 2 días, pero mientras tanto, Stuart se quedaría a cargo de todo. Sabes que puedes irte tranquilo. Conocía a Stuart desde que íbamos a la universidad, desde el primer año. Éramos de la misma edad y, aunque estudiamos distintas carreras, coincidimos muchas veces en la biblioteca. A diferencia de mí, Stuart sí había nacido en una familia acomodada. No es que a mí me hubiera faltado lo esencial en la vida, porque no era así. Mis padres eran, como la mayoría de la sociedad, trabajadores que con lo poco que cobraban mantenían a su familia. Me tuvieron cuando ellos ya eran muy mayores, más bien llegué cuando ya habían perdido toda esperanza de tener a un hijo, por lo que después de mí no tuvieron más. Según decía mi madre, yo era su pequeño milagro, quizás por ser su único hijo me lo daban todo. Nunca les pedía nada y me esforzaba muchísimo en los estudios. Siempre era el mejor de la clase, mi único objetivo desde que empecé a tener un poco de conciencia era llegar muy lejos y convertirme en un hombre exitoso para que algún día dejaran de trabajar de sol a sol. Estudié gracias a mis notas, siempre obtenía matrícula y, por ello, me concedían las becas completas. Durante la universidad, además, trabajaba para tener mi propio dinero, porque no quería que ellos siguieran enviándome nada. Siempre me fascinó todo lo relacionado con la finanza y la dirección de empresas y, mientras estudiaba eso, a la vez iba investigando sobre otro tema que me llamaba mucho, la inversión en bolsa. Tras estudiar mucho sobre ello,
un día me arriesgué e invertí todo lo poco que había ahorrado. No lo hice a lo loco ni mucho menos, todo estaba bien calculado. También, que de esa inversión gané 10 veces más, y ahí fue cuando empecé a ganar dinero. Porque después de esa vinieron más, y ya con dinero suficiente compré mi primer hotel. Ese seguía siendo mío y siempre lo sería, porque fue el primero con el que empecé a hacerme un nombre. Logré todo ello antes de terminar en la universidad y, como me prometí a mí mismo, saqué a mis padres de donde vivían. Les compré un chalet, normalito, ellos no querían nada ostentoso, y los años que vivieron lo hicieron sin necesidad de pensar si iban a llegar a fin de mes. Digo los años que vivieron, porque como dije antes, ellos me tuvieron mayores. El primero en dejarme fue mi padre, hacía ya 9 años, mi madre se fue 2 años después. Fue duro quedarme sin los dos, pero era lo que tocaba. Aunque cuando se fueron no eran mayores del todo, sabía perfectamente que terminaría pasando, así que tenía el cuerpo hecho a ello. En todo el proceso estuvo Stuart a mi lado, tanto en el crecimiento de la empresa como en el duelo por mis padres. Creo que, si no hubiera sido por él, la pérdida de mis padres me hubiera costado mucho más superarla. Como dije al principio, él había crecido en una familia que vivía cómodamente. El problema de ello era que no pensaba igual que sus padres, y aunque ellos nunca le negaron nada, fue él el que tomó la decisión de vivir sin tocar su dinero. Aunque no éramos socios, porque todo lo monté yo solo, para mí era como si lo fuéramos. En mi negocio él tenía totalmente poder para hacer lo que quisiera. No nos equivoquemos con esto, las decisiones finales tenían que pasar por mis manos, pero en el manejo de las negociaciones se las podía entender él solo, estaba más que capacitado para eso y mucho más. Ahora que todo está más que aclarado, puedo seguir admirando las vistas que tengo delante de mí. Me preguntó en un tono burlón, y con, delante de mí, no me refiero a ti, que te tengo muy visto y además no eres de mi tipo. Todavía sigue esa mujer aquí. Stuart era muy mujeriego, siempre iba detrás de una y otra. Al contrario que yo, a mí no solía llamarme la atención cualquiera y, si lo hacía, solo era para pasar un rato y, si te he visto, no me acuerdo. Sí, y lo que me llama la atención es que pasa de todo el mundo. Tiene que estar muy enamorada de su pareja. Porque te aseguro que, si echaras un vistazo, te darías cuenta de que casi todos los hombres se la están comiendo con la mirada, incluso los que vienen acompañados por sus parejas la miran disimuladamente. De qué se había dado cuenta, estaba seguro. Stuart podía ser muchas cosas, pero era el mayor observador que había conocido nunca. Empezó a picarme el gusanillo por descubrir quién era esa mujer, pero de ningún modo me iba a girar para mirarla. Desde luego que mi curiosidad no iba a ser como la de ninguno de los que había aquí. Pide la cuenta y vámonos, tengo varias cosas que hacer todavía y no puedo estar perdiendo el tiempo. De vez en cuando no viene nada mal que te tomes un descanso. Los descansos solo valen para distraernos de nuestros objetivos. Muchas veces actúas como un amargado. No es ser un amargado, es dar prioridad a lo que de verdad la tiene. Tienes 35 años y no sabes vivir más allá del trabajo. Sabes que eso no es así, disfruto cuando lo tengo que hacer y con quien tengo que hacerlo. Tío, te hablo como amigo, la vida no se terminó cuando ella se fue. No pensaba hablar de ese tema, ni con él ni con nadie. No, no se terminó y no hay más que hablar. Sabes que no me gusta hacerlo. Me levanté de mi asiento. Voy un momento al baño, mientras nos traen la cuenta. Tenía que pasar por delante de la mesa en la que se suponía que estaba sentada esa mujer, pero yo no iba a ser como el resto de los hombres que había aquí, no pensaba desviar la mirada para verla. Cállate ya, idiota. Escuché que decía una voz femenina. De buenas a primeras me vi sosteniendo a alguien por los brazos para evitar que cayera al suelo al haber tropezado conmigo. Lo siento, no lo he visto al levantarme. Cuando escuché cómo se disculpaba, fue cuando miré a quien tenía entre mis brazos. Era el rostro más bonito que había visto en mi vida, entre mis brazos tenía a una mujer morena y con unos ojos verdes que quitaban el sentido, eso acompañado por unos labios carnosos en forma de corazón. No se preocupe, yo tampoco la vi. La solté porque no me quedaba más remedio que hacerlo. Gracias por evitar que cayera al suelo. De haberlo hecho, mi hermano estaría ahora muerto de la risa y yo habría pasado la vergüenza del siglo. Miró al que se suponía que era su hermano, según lo que ella había dado a entender. La culpa es tuya. Lo señaló con el dedo. Espabila, Nick, que estás quedando como un memo. No podía permitir que una mujer, por muy bonita que me hubiera parecido, me distrajera. Como le he dicho, no hay de qué. Ahora, si me disculpa, sigo mi camino. La dejé allí de pie, sin prestarle más atención de la que le había dado en un primer momento. Me fui directo al baño, ahora con más necesidad que antes, porque tenía que alejarme de esa mujer, me había llamado más la atención de lo que estaba dispuesto a reconocer.
No, en mi vida no había cabida para esos pensamientos. Ya lo había pasado una vez muy mal y no pensaba dejar que volviera a ocurrir. No, porque permitirme sentir era debilitarme. Por eso mismo siempre me acostaba con mujeres que sí eran auténticas bellezas, pero detrás de toda esa belleza no había nada que pudiera llamar mi atención. Cuando salí del baño, vi que la mesa que antes había estado ocupando con su hermano estaba vacía. Mucho mejor así, no tendría la tentación de desviar la mirada para verla ahora que sabía lo bonita que era. El único hombre de todo el restaurante que no se molesta en mirar a esa belleza y es el que tiene la suerte de sujetarla entre sus brazos para evitar que cayera al suelo. Tampoco es para tanto, una mujer más, a fin de cuentas. Le quité importancia al asunto. Tío, no sabes cómo admiro tu entereza. ¿Has pagado? No quise seguir dándole pie. Me dijo que sí con la cabeza. Pues vamos. En cuanto salimos, llegó el aparcacoches con el mío. Nos montamos y llevé a Stuart a la reunión que tenía concertada con el dueño del resort, y yo me fui hacia el hotel. Quería darme una ducha antes de ponerme a revisar la viabilidad de otro complejo que me interesaba adquirir. Este necesitaba un poco más de investigación, ya que estaba situado en un lugar paradisíaco que, aunque me dejaría beneficios millonarios, la inversión también sería multimillonaria. Capítulo 4. Alexandra. Tal y como me dijeron en la tienda, el colchón me lo trajeron al día siguiente y, desde entonces, estaba durmiendo mucho mejor que antes. Al final te ha venido bien que Manu te pusiera los cuernos, pensé de manera sarcástica. Dar por culo, lo seguía dando, claro. Como había perdido a la gallina de los huevos de oro, ahora no le quedaba más que arrastrarse para intentar que le perdonara. Lo que no sabía él era que yo no quería que se humillara y que nunca en la vida lo iba a perdonar. Más que nada, porque todo eso me sirvió para darme cuenta de que sí, que lo quería, pero cómo se puede querer a un amigo, porque amor, lo que se dice amor, no había entre nosotros. Bueno, basta ya de pensar en eso, que el día está empezando y hay que afrontarlo con pensamientos positivos y con una bonita sonrisa. Casi todas las mañanas me repetía lo mismo, y digo casi porque solo lo hacía cuando me venía algún pensamiento un poco más deprimente. En cuanto me duché, me puse la crema hidratante por todo el cuerpo. Cuando se hubo absorbido, me fui al vestidor, ya tenía pensando el conjunto que me iba a poner ese día para ir a la oficina. Quería ir cómoda, pero a su vez con cierta elegancia, por lo que me decidí por un pantalón de vestir tipo chino de lino, en color blanco. Era de cintura alta, entallada, y el largo quedaba justo por las espinillas. Para la parte de arriba elegí una blusa de tirantes anchos en rosa pastel, al meterla por dentro del pantalón me hacía una figura muy bonita. El conjunto quedaba perfecto con el tono de mi piel y mi pelo. Para terminar de combinar todo, me puse unas sandalias de tiras con tacón fino que, aunque a simple vista podían parecer incómodas, no lo eran en absoluto. Eran de lo más confortables, vamos, que montones de días las había llevado durante todo el día sin molestarme lo más mínimo. En el pelo me hice una trenza sueltecita, de lado, que al terminar caía sobre la parte derecha del cuello y el hombro. Maquillaje en todos suaves y neutros, nada de colores estridentes en la cara. Además, yo era de las que, mientras menos se echara, más a gusto se sentía, por lo que la mayoría de las veces utilizaba solo una BB cream. Me cogí un café frío de la nevera, con el calor me encantaba tomarlos así. Es verdad que el primero siempre me lo tomaba caliente, pero los demás, bien fresquitos. Llegué al garaje dándole sorbos a esa bebida que era mi vicio, me monté en el coche y lista para afrontar el día. Lo bueno de esas fechas era que trabajábamos solo hasta las 3, lo malo, que ese era el horario de los trabajadores, porque tanto mi padre como mis hermanos y yo, más de una vez, nos teníamos que quedar. Los días que sabíamos que tendríamos que hacerlo, solíamos salir los 4 a comer a algún restaurante y después volvíamos a la empresa. Ese día era uno de esos en los que no me apetecía quedarme más tiempo, pero claro, tendría que hacerlo si no me quedaba más remedio. Mi casa quedaba más o menos a unos 20 minutos de la empresa, tiempo que, además de dedicar a estar pendiente de la carretera, como es lógico, aprovechaba para disfrutar. Me encanta conducir, ponerme detrás del volante y coger la carretera sin ningún destino a la vista, para mí, es uno de los mejores placeres de esta vida. Mínimo una vez a mes solía hacerlo. Muchas veces me llevaba algo de ropa por si encontraba algún pueblecito de esos pintorescos y tranquilos que tanta paz te podían dar. Cuando encontraba alguno así, buscaba un lugar donde alojarme y entonces me dedicaba a pasar el fin de semana recorriendo sus calles y rincones, conociendo a sus vecinos. A Manu nunca le gustó hacerlo, por lo que esos fines de semana siempre me iba sola. Alguna vez había venido mi madre conmigo, e incluso Enrique también lo hizo alguna vez. Buenos días, Miguel, saludé al portero, llevaba tantos años trabajando con mi padre que no recordaba entrar por la puerta de la empresa y no verlo.
¿Cómo están los niños y Almudena? Buenos días, Alex. Me dedicó una sonrisa. Están como siempre, ya te puedes imaginar, en plena adolescencia. Así que, para la niña, todos son dramas y para el niño, intentos de hacer lo que le da la gana. Miguel tuvo, junto a su mujer, mellizos, que si no me equivocaba, creo que tendrían entre 15 o 16 años. Menos mal que Almudena sabe controlarlos, le dije riendo, y es que su mujer era de carácter fuerte, pero con un corazón de oro. Sí, te aseguro que sin ella sería muy complicado manejar a esos dos terremotos. Es que eres demasiado blando con ellos. Miguel era un hombre tan bueno y sentía tanta pasión por su mujer e hijos que muchas veces los niños se aprovechaban de ello. Tienes razón, se aprovechan porque saben que son mi punto débil. Si necesitas ayuda para meter a los niños en vereda, dímelo. Se echó a reír cuando me oyó decirle eso. No te rías, que te lo digo en serio. Niña, que tienes el corazón demasiado noble para lidiar con ellos. Si conmigo hacen lo que quieren, contigo ya sería otro mundo. Negó con la cabeza. Que yo también sé ponerme seria. Me crucé de brazos como si me hubiera ofendido. Me voy, que se me echa el tiempo encima. Que pases un muy buen día. Igualmente, Alex. Hizo una inclinación de cabeza. A todos los que me iba encontrando los saludaba, siempre me había gustado ser muy sociable. Que fueran trabajadores y que yo fuera la hija del dueño no me daba derecho a tratarlos de una manera distinta, yo me consideraba una más. Por lo menos era mi manera de pensar y, por lo tanto, de actuar. Mis hermanos siempre me decían que tendría que guardar un poco más de distancia con los empleados, porque algunos se tomaban demasiadas libertades. Sé que tenían algo de razón, pero yo sabía perfectamente a quién dar esa confianza y a quién no, tonta no era ni lo había sido nunca. Eso no quiere decir que ellos trataran mal a los empleados ni que fueran con aires de superioridad, al contrario, también los trataban con mucho respeto. Lo que pasa es que ellos sí que solían mantener un poco más las distancias. Hola. Entré en el despacho de mi padre, todas las mañanas me gustaba pasar a saludarlo antes de irme al mío. ¿Qué tal te fue ayer? Se lo preguntaba porque la tarde anterior tuvo una reunión con un posible inversor que, por lo visto, quería que todos sus complejos turísticos tuvieran una programación más avanzada en el mercado. Eso le daría mucha ventaja contra sus competidores más directos. Nosotros, entre otras muchas cosas, nos dedicábamos a personalizar programas específicos para las empresas. Dependiendo de lo que quisieran y de cuánto estuvieran dispuestos a pagar, podían obtener unos más básicos u otros mucho más complejos con tecnología puntera. Tenía ciertas dudas, por eso hemos concertado otra cita para hoy, en la que tu hermano Ignacio estará presente. Ya sabes que él suele resolver las dudas como nadie. Desde luego que lo que no consiga mi hermano no lo consigue nadie. Me acerqué a darle un beso. Bueno, yo me voy a mi puesto de trabajo si no quiero que mi jefe me despida. No creo que tu jefe te despida nunca. Me guiñó un ojo. Alex, antes de que te vayas, hoy nos tenemos que quedar por la tarde un rato los cuatro, tenemos que poner a punto algunas cosas antes de que empecéis a coger las vacaciones. Menos mal que ya venía preparada. ¿Cuándo te las vas a coger tú? A él no le gustaba dejar la empresa sin supervisión, aunque contábamos con un equipo más que cualificado para hacerse cargo. Yo me voy a coger 15 días antes de que se vaya Ignacio. Cuando vuelva, se las cogerá él. Sé que Enrique y tú os las vais a coger a la vez. Mis hermanos y yo solíamos coger un mes entero en verano, papá solo se cogía 15 días, aunque durante el resto del verano se tomaba días sueltos, pero se quedaba en la ciudad por si era necesario. Pues este año me voy de viaje con Enrique, lo que no sabemos es a dónde. Los 3 años anteriores me iba siempre con Manu, pero este año lo iba a hacer con mi hermano. Creo que no sabes el riesgo que corre salirte con tu hermano, dijo riendo. No te preocupes, yo lo controlo. ¿A quién vas a controlar, enana? Preguntó Ignacio, entrando en el despacho. A tu hermano, que este año me voy de vacaciones con él. Me acerqué a darle un beso. Qué miedo me dais los dos juntos y solos. Puso los ojos en blanco, haciéndose el gracioso. Anda, calla, que si no llega a ser por Martina, tú hubieras sido peor que él, le contestó mi padre. De eso hace tanto, que ya ni me acuerdo de lo que es pegarse una juerga. Es lo que tiene estar casado, aunque también te la puedes pegar con ella. Le di una palmadita en el brazo al pasar por su lado. Bueno, yo os dejo con vuestras cosas y me pongo con las mías. A las 2 nos vemos en el vestíbulo. Los dos asintieron con la cabeza. Me fui a mi oficina. De camino, les mandé un mensaje a Gabriela y a Patri para que en cuanto pudieran fueran a mi oficina, quería repartir el trabajo que se quedaría cada una en mi ausencia,
teniendo en cuenta que una estaría la primera quincena del mes de vacaciones y la otra la segunda. Todo tenía que quedar bien organizado, porque un solo error podía fastidiarnos más de la cuenta en los números. Además, había que preparar las nóminas de los empleados, ya que este mes era distinto porque llevaban las pagas dobles. Pasad, les dije cuando tocaron a la puerta. Buenos días, Alex, la primera en saludarme fue Gabriela. Ella tenía mi misma edad, era una chica siempre dispuesta a todo. Si se necesitaba ayuda, allí estaba, y además siempre con una sonrisa. Solo la perdía cuando mi hermano Enrique entraba en la habitación donde estuviera ella. Nunca me había dicho nada sobre ese tema, pero yo no era tonta, sabía que estaba enamorada de él o, como mínimo, que le gustaba mucho. Siempre respeté su silencio en ese asunto, no era nadie para meterme en medio, y mucho menos para dar falsas esperanzas cuando sabía de sobra que mi hermano no se iba a fijar en ella. No porque fuera fea, ni nada por el estilo, todo lo contrario, era guapísima. Lo que pasa es que mi hermano no pensaba en tener una relación, al menos a corto plazo. Detrás de ella entró Patricia. Era la contratación más reciente de la empresa, pero todo lo que estaba viendo en ella me encantaba. Era muy eficiente, no se le escapaba ni una, vamos, que si algún día yo dejaba la empresa de mi padre, ella podría sustituirme sin problemas. Tenía una cabeza privilegiada para los números. Lo único no tan positivo era que era muy reservada, nunca hablaba de su vida privada, no se relacionaba con nadie fuera del horario laboral y, si la empresa organizaba alguna fiesta, siempre encontraba una excusa para no asistir. Era hermética a más no poder. Lo respetaba, suponía que no le gustaba mezclar su vida personal con la profesional y era totalmente lícito. Estuvimos hablando un rato sobre en qué se enfocaría cada una y cómo lo harían cuando yo me fuera. Después de dejarlo todo listo y organizado, cada una volvió a su mesa y yo me sumergí entre mis números de pagos y cobros, hasta que llegó la hora en la que había quedado con mi padre y mis hermanos para comer. Capítulo 5. Nick. Al final, Stuart llevó la negociación con el complejo turístico tal y como esperaba que lo hiciera. Hacía 2 días que habíamos firmado. Ya que estaba en esa ciudad, aproveché para reunirme con Gonzalo y que me diera un presupuesto acorde a lo que yo necesitaba de su empresa. Me había decidido por ellos porque estaban muy bien valorados y, como yo, habían empezado de la nada. El único problema. Que Gonzalo era duro de pelar, no se bajaba del precio que me había dado. Sabía que era un buen precio, así que, si lo quería, no me quedaba más remedio que entrar por el aro. Eso sí, le dije que necesitaba que me explicara mejor sus funciones y hasta dónde podía llegar. Me respondió que pasara hoy por la oficina, su hijo se encargaría de resolver todas las dudas que tuviera. La reunión la puso a última hora de la mañana, según él, para poder hablar con más tranquilidad. Es un placer hacer negocios con usted. Me estrechó la mano el hijo de dueño. Por favor, trátame de tú, le dije a Ignacio, para automáticamente girarme y dirigirme a Gonzalo. Muchas gracias por todo, el placer ha sido mío. Hijo, mándale un mensaje a Alex. Dile que ya vamos y que se pase por la oficina de Enrique para que lo avise, le pidió a su hijo. Luego, a mí, voy a ir a comer con mis hijos. Si quieres, estás invitado a unirte. Muchas gracias, pero no quiero interrumpir una reunión familiar, respondí. Gonzalo siempre me había tratado de forma cercana desde que nos conocimos, aunque eso sí, solo cuando ya habíamos terminado de hablar de negocios. Tonterías. Me dio una palmada en la espalda. Solo vamos a hablar del tema de las vacaciones. A lo mejor, a mis hermanos les viene bien que vengas, añadió mientras entrábamos en el ascensor. Este año quieren irse de vacaciones juntos y como tú tienes hoteles y resorts repartidos por el mundo, quizás puedas aconsejarles. Llegamos al vestíbulo, donde un hombre y una mujer estaban de pie cerca de la entrada, conversando entre ellos con mucha tranquilidad. Cuanto más me acercaba, más me iba sonando el hombre, a ella no le veía la cara porque me daba la espalda. Por mí podía seguir así, las vistas de su trasero eran inmejorables. Imaginaba que tendríamos que esperar a que bajaran los otros 2 hijos de Gonzalo, porque no veía a nadie más que a ese hombre y a la mujer que lo acompañaba. Alex, Enrique. Se giraron al mismo tiempo cuando Gonzalo los llamó. Quiero presentaros a Nick. Cuando vi la cara de la mujer, me quedé un poco sorprendido, era la misma que había visto hacía poco más de una semana en el restaurante, acompañada por su hermano. Más que verla, lo que hice fue evitar que se cayera de bruces al suelo. Lo que no imaginaba era que fuera la hija de Gonzalo. Más que nada, porque cuando le escuché pedirle a su hijo que mandara un mensaje a un tal Alex, pensé que se trataba de un hombre. Jamás me hubiera imaginado que era una mujer, y una de las más bonitas que había visto en mi vida. En eso, le tenía que dar la razón a Stuart. Nick, ellos son mis hijos, Enrique,
mi hijo mediano y abogado de la empresa, le di la mano como saludo, y Alexandra, que se encarga de la parte financiera y contable, es la pequeña de los tres. También le estreché la mano. El contacto con ella me provocó una especie de escalofrío. Mucho gusto, le dije con un tono neutro. A usted lo conozco, fue quien evitó que cayera en el restaurante, dijo con una sonrisa. ¿Y qué sonrisa más bonita tenía? Le vuelvo a dar las gracias por evitar que mi hermano y el resto de las personas se rieran de mí. Es verdad, ya decía que me sonaba su cara, intervino Enrique. Nick va a venir a comer con nosotros. Creo que os puede aconsejar algún lugar que os atraiga mucho. Uf, no sabes cuánto te lo agradezco, porque aquí el señorito, le dio un golpecito con el dedo índice en el abdomen, y yo no nos ponemos de acuerdo. Supongo que cuando mi padre te ha dicho que nos aconsejes, es porque viajas mucho. Hija, se lo he dicho porque es el dueño de una de las mayores cadenas hoteleras a nivel mundial. Me contuve para no reír al ver su cara de sorpresa. Ah, me he quedado sin palabras. Pues eso es difícil en ti, bromeó su hermano mayor. Alex se veía una mujer muy abierta para relacionarse con personas que acababa de conocer. Eso, al menos, era lo que me transmitió en las pocas palabras que habíamos intercambiado. Fuimos a un restaurante que quedaba cerca de la empresa. La verdad es que estaba bien. No era como aquel al que había ido cuando la vi por primera vez, pero tenía un ambiente muy familiar y un olor a comida casera que impregnaba todo el local. No me acordaba el tiempo que hacía que no comía una comida en condiciones. Si no recordaba mal, desde que mi madre murió. Es verdad que la mujer que trabajaba en mi casa me cocinaba de vez en cuando, pero como apenas estaba allí, casi nunca coincidíamos. Normalmente, mis días, semanas o incluso meses transcurrían de hotel en hotel. Nos acomodamos en una mesa que nos prepararon para los 5. Alex quedó entre su hermano mediano y su padre, justo delante de mí. Me costaba mucho apartar la mirada de su cara. Tenía unos ojos verdes claros que atrapaban, grandes y enmarcados por largas pestañas negras, del mismo color que su cabello, quizá incluso un tono más oscuro. Y su boca, tenía unos labios carnosos que incitaban a morderlos y retenerlos entre los dientes. No podía ni imaginar lo que podían llegar a hacer esos labios, porque si lo hacía, no me podría levantar de la mesa, estaría en problemas con mi entrepierna. ¿Cuándo vais a coger al final las vacaciones tú y tu hermano? Hoy que le preguntó Gonzalo a la causante de que mis pensamientos desvariaran. El mes de agosto completo, le contestó, pero como sigamos por este camino, al final me iré de vacaciones sola, no nos ponemos de acuerdo a dónde ir. Es que eres muy complicada. Yo quiero ir a algún lugar para descansar, con piscina y playas de ensueño, y ella quiere ir a recorrer ciudades, dijo el hermano resoplando. Me niego a pasarme todo el día andando y sudando. Tú lo que quieres es ir donde haya chicas casi en pelotas y dejarla sola mientras te dedicas a ligar, lo acusó su otro hermano. Joder, es que es verano, y es lo que toca, protestó Enrique. Te he dicho que voy a un resort, si me prometes que por lo menos vas a hacer algunas excursiones conmigo. Lo señaló con el dedo. Hijo, creo que tu hermana tiene parte de razón, tampoco te está pidiendo nada del otro mundo. Si no os importa que me meta en la conversación, os voy a aconsejar un lugar que estoy seguro de que no conocéis. Todos me estaban prestando atención. Acabo de adquirir un resort en las Islas Turcas y Caicas, y os puedo asegurar que hay pocos lugares en el mundo con playas como esas. Eso suena bien, dijo Enrique. Alex, podríamos irnos 2 semanas allí. Estaríamos en las mismas. Te dedicarías a ligar y a dejarme sola. Creo que lo mejor es que tú hagas tu viaje y yo haga el mío. Mira que eres cabezona. Haré excursiones contigo, pero las noches son mías. Le guiñó el ojo. Lo entendía él, pero ella llevaba su parte de razón. Si el propósito de este viaje era pasar tiempo juntos y él se dedicaba a ligar, no tenía mucho sentido. Si a ratos te quedas sola, no creo que aburras. El centro histórico de allí tiene mucho que visitar, entre ellas hay un museo que cuenta la historia de la conciliación. También está su faro, puedes perderte por sus calles y disfrutar de numerosos restaurantes y tiendas. Me di cuenta de que ella me estaba mirando muy atenta a todo lo que les estaba contando. Sus gentes son muy amables, si te gusta conocer culturas nuevas, te lo recomiendo. Tú lo que quieres es venderme el viaje para que me quede en tu hotel. Se le formó una sonrisa en el rostro. Bueno, de todos modos, no os iba a cobrar. Esa vez fui yo quien sonreí, porque le dejé sin palabras. Enana, si encima nos lo ha puesto a huevo, como digas que no, me voy sin ti, dijo Enrique. Hija, creo que es muy buena idea. Apoyó Gonzalo. No voy a insistir, pero si en algún momento te lo piensas y quieres ir, dile a tu padre que te dé mi número de teléfono. Solo tienes que llamarme, que yo me encargo de todos los demás.
Eres muy amable, Nick. Joder, a cada momento que pasaba, más me atraía. Cuando terminó la comida y me despedí de ellos, no me pude quedar con mejor sabor de boca. Me parecieron un padre y unos hijos muy unidos. Al despedirme a ellos, les di un apretón de manos. Con Alex no pude evitar cogerla suavemente por la cintura y atraerla hacia mí para darle 2 besos, aunque lo hice de manera sutil para que no fuera demasiado obvio, no pude evitar hacerlo. Al acercar mis labios a su rostro, aspiré su olor, me había cautivado desde que pasó por mi lado al entrar. Y eso era malo para mí. Porque ella no parecía de las que tienen algo solo por una noche, y yo no buscaba nada más que un revolcón ocasional. Mi corazón estaba blindado y no pensaba abrirlo ni a ella ni a nadie. No, en mis pensamientos no entraba mantener una relación, ni a corto ni a medio plazo, mucho menos si eso ponía en riesgo mi corazón. Ya me lo habían roto una vez y no pensaba volver a pasar por lo mismo. Había tenido una novia en la universidad que estuvo a mi lado sin ser nadie, me acompañó en todo mi crecimiento. Cuando alcancé cierta estabilidad, le pedí que se viniera a vivir conmigo y aceptó. Al año, más o menos, de estar viviendo juntos, le pedí que se casara conmigo y también dijo que sí, y lo hizo con mucha ilusión. Yo estaba profundamente enamorado de ella, para mí lo era todo y por lo que me demostraba también parecía que ella lo estaba de mí. Faltaban 5 meses para casarnos, cuando una mañana vi que tenías las maletas hechas. Cuando le pregunté por qué, me dijo simplemente que había dejado de quererme, que ya no podía seguir conmigo. Que estaba muy agradecida por todo lo que había hecho por ella, pero que no iba a estar ni un día más en esa casa junto a mí. Al principio me vine abajo. Caí en una depresión, pero con el paso del tiempo me fui recuperando, hasta que lo único que pude sentir por ella fue un odio tan intenso que me cerró por completo a cualquier mujer que pudiera atraerme más de la cuenta. Capítulo 6. Alexandra. Finalmente, me había dejado convencer por mi hermano y terminé aceptando la oferta de Nick, el hombre con el que me había cruzado 2 veces y ambas me había puesto los vellos de punta. Ni soy ingenua ni tengo mal gusto, por lo que no puedo negar que la primera vez que lo vi y tropecé con él me dejó impactada. Creo que la palabra atractivo se quedaba muy corta para lo que realmente era ese hombre. La segunda vez que lo vi, fue un impacto aún mayor. Estaba en el vestíbulo junto a mi hermano Enrique esperando a mi padre y a mi hermano Ignacio. Cuando mi padre nos llamó y me giré para verlo, no me esperaba para nada que viniera acompañado por otra persona, mucho menos que fuera el mismo con el que me había cruzado una semana antes. Era tan guapo que quitaba el sentido, alto, el cuerpo se le notaba bien definido debajo de ese traje, con unos ojos marrones, pero de esos que si se te quedan mirando te pueden traspasar hasta el alma. Cómo iba evaluando a las personas, porque se notaba que no se le escapaba nada, tan controlado y correcto. Por su forma de comportarse parecía mucho mayor de lo que su físico mostraba, supongo que tuvo que forjar ese carácter por su negocio. No sé, tal vez me estaba equivocando, pero intuía que dentro de ese hombre se escondían muchas cosas. Me podía estar equivocando. De cabo a rabo. Con el paso del tiempo había aprendido que las personas no eran como aparentaban, daba igual que fuera para bien o para mal, pero nunca mostraban lo que realmente eran. Yo la primera, que conste. Un buen ejemplo que de lo que una persona podía aparentar y después ser, era sin duda Patricia, mi ayudante. Hacía 2 días que me la había encontrado en el baño que teníamos al final del pasillo y que nadie utilizaba porque quedaba más lejos, llorando a mares. En cuanto me vio, quiso disimular todo lo que pudo, pero ya era demasiado tarde, no pudo evitar que la viera. En un principio me quedé cortada sin saber qué hacer o qué decir, quizá tardé más de la cuenta en reaccionar, porque cuando quise hacerlo, ella se cerró en banda. Por más que le pregunté se negó rotundamente a contestar nada, más allá de decirme que estaba bien, que había sido una simple discusión con su pareja. Sinceramente, no sé hasta qué punto puede estar una persona enamorada de otra para llorar de la manera tan desgarrada en la que lo hacía ella. No podía hacer otra cosa más que decirle que si alguna vez me necesitaba, no dudara en decírmelo. Que se podía quedar tranquila con lo que me contara, de mis labios nunca saldría nada. Me parecía una persona tan vulnerable y con una autoestima tan baja que me daba muchísima pena, pero cuando ofreces ayuda y la otra persona no te coge la mano y no se deja ayudar, poco más que estar presente puedes hacer por ella. Patricia escondía bajo esa capa de mujer fría que intentaba aparentar en el trabajo, mucho, de eso estaba segura al 100%. Y yo era una mujer muy cabezota y ahora me había propuesto averiguar qué era lo que escondía, no por ser cotilla, porque no lo era, sino porque algo en mi interior, me decía que, sin saberlo, estaba pidiendo ayuda a gritos y yo pensaba dejarme la piel si hacía falta, pero conseguiría ayudarla. Buenos días, dije al pasar por delante de Gabriela y Patricia. Buenos días, Alex, dijeron al unísono. Me quedaba una semana para irme de vacaciones y la verdad, no quería hacerlo sin saber qué era lo que le pasaba a Patricia,
pero con ella iba tan perdida que no sabía por dónde entrarle. Por lo pronto, iba a llamarla a mi despacho dentro de un rato con la excusa de darle unas cifras. Estaba sentándome detrás de mi mesa cuando me llegó un mensaje de WhatsApp de Nick. Desde que le pedí el número de teléfono a mi padre para llamarlo y decirle que aceptaba su oferta, no había vuelto a hablar con él, por eso me sorprendió tanto que me escribiera. Nick, buenos días, Alexandra. Era el único que le llamaba por mi nombre completo, aun habiéndole dicho que me llamara por mi diminutivo. Te escribo para decirte que ya lo tenéis todo organizado, os he reservado los billetes de avión y el traslado. Eso sí que no, me negaba a que también nos pagara los billetes de avión y el traslado, demasiado con que nos invitaba 2 semanas en su resort. Alex, buenos días, Nick. Te agradezco mucho que te hayas encargado de todo, pero me niego a que también corras con los gastos de los vuelos y demás. En cuanto me digas cuánto ha costado todo eso te haré una transferencia. Nick, no te lo he dicho para que me lo pagues, de hecho, no pienso aceptarlo. Solo te lo he comunicado para que estés informada. Una respuesta contundente, como había demostrado que era él, pero yo era una cabezota. Alex, vale, ya sé lo que tengo que hacer y de nuevo, gracias. Para mí era fácil investigar cuánto le habían costado los billetes y estaba segura de que eran en primera clase, ya me encargaría de hacerle la transferencia. Nick, tú, mejor que nadie, sabes que no puede entrar ni salir dinero de las cuentas de una empresa para uso personal, por lo tanto, no tienes manera de devolvérmelo, porque no te pienso dar el número de mi cuenta privada. Así que solo te queda aceptarlo y disfrutarlo. Joder, tenía razón. ¿Cómo no había caído en algo a lo que estaba tan acostumbrada? Alex, tienes razón, de todos modos, no me daré por vencida y te lo devolveré antes de coger el vuelo, te lo aseguro. Nick, ya lo veremos. Y sin más se desconectó del WhatsApp. Este hombre era incluso más testarudo que yo y eso ya era mucho de decir. Sonaron unos golpecitos en la puerta, debía ser Patricia que venía a por los informes. Pasa, Patricia. A ver por dónde abordaba el tema sin ser demasiado brusca. Si te viene mal ahora, me puedo pasar dentro de un rato. No, tranquila, me viene genial ahora, siéntate, por favor. Al hacerlo vi que hizo una mueca de dolor. Patricia, ¿estás bien? Sí, no te preocupes. No me ha dado la sensación de que estés bien, cuando te has sentado parecía que algo te dolía y mucho. Eso es lo que ha reflejado tu cara por la mueca que has puesto. Bueno, ayer me di un golpe con la encimera en la cadera y me duele un poco, pero estoy bien. Ha tenido que ser un buen golpe para que un día después te siga doliendo. ¿Has ido al médico? Lo digo, por si te golpeaste tan fuerte, te has podido fisurar el hueso de la cadera. De verdad, no creo que sea nada de eso, simplemente me di con la esquina. Iba andando distraída y no me di bien la distancia. Patricia, quizá no sea más que tu jefa para ti, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites. Agachó la mirada mientras le estaba hablando, claro signo de que estaba ocultando algo que no quería que viera. Te lo dije cuando te encontré en el baño y te lo vuelvo a decir ahora. Con cada palabra que le fui diciendo, pude notar cómo se iba derrumbando poco a poco, estaba dejando caer sus defensas. Esperaba que lo que le estuviera pasando no fuera lo que me estaba imaginando, porque de ser así no me quería ni imaginar cómo se sentía. Sabes que no tienes por qué llevar sola todo el peso de lo que te pasa sobre tus espaldas, me da la sensación de que sea lo que sea, no lo has hablado con nadie y callarse las cosas no es bueno, porque te destruyes a ti misma. Me levanté de mi sillón, me senté en la silla que había junto a ella y le tomé la mano. Quería que sintiera que no estaba sola, que podía contar conmigo. No pienses en mí como tu jefa, por favor, déjame ser alguien más, alguien en quien te puedas apoyar y dejarte caer. Se derrumbó por completo y empezó a llorar con la misma intensidad con la que lo hacía cuando la vi en el baño. Dejé que sacara todo fuera, llorar es bueno, sana las heridas y ayuda a respirar después de ese llanto. Muchas veces, después de rompernos como lo estaba haciendo ella, nos levantábamos con mucha más fuerza. La abracé y dejé que siguiera llorando en mi hombro, le iba pasando las manos por la espalda con pequeñas caricias, dándole consuelo. Solo cuando el llanto empezó a remitir, levantó la cabeza y me miró con esos ojos que transmitían un gran dolor. No sé cómo salir de esto, tengo tanto miedo que voy dejando pasar los días con la esperanza de que todo mejore, pero nunca lo hace. Cada vez es peor. Patricia, tu pareja te maltrata. Asintió, y a mí se me hizo un nudo en la garganta tan grande que me costaba respirar. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 años. Al principio empezó con insultos, un tiempo después fue un empujón, tras eso vino el primer guantazo y viendo que yo seguía junto a él, se fue envalentonando. Fue ahí cuando empezaron las palizas, me contó todo eso entre hipidos por el llanto. ¿Por qué no has pedido ayuda?
Porque al principio estaba tan enamorada que creía que yo era la culpable. Tras cada episodio venía una disculpa acompañada de un detalle, muchas veces eran flores, otra ropa o una cena romántica. Se tapó la cara con las manos. Con el paso del tiempo me fue anulando como mujer y como persona. Que, si no valía nada, eso era una de las cosas más bonitas que me decía. Llegados a este punto, no sabía si yo estaba llorando más que ella, me tenía con el corazón encogido. Como no me había dado cuenta antes de que le pasaba algo tan grave. Por último, llegó el miedo por mi vida, las amenazas de muerte si contaba algo. Este mes se ha vuelto totalmente despiadado. No voy a contarte las cosas que me ha hecho porque son demasiado fuertes. Dios mío. ¿Cuánto había soportado? Era increíble lo que el ser humano podía llegar a aguantar por miedo y cuánta maldad podía llegar a acumular también. Patricia, no puedes seguir así, no puedes volver a esa casa. Le tomé las manos para que me mirara. ¿Qué te ha hecho esta última vez? Enséñamelo. Le costó trabajo hacerlo, era como si le diera vergüenza. Al final, de tanto que le insistí, lo hizo. Se levantó de la silla y poco a poco se fue subiendo la camiseta. Lo que vi sobre su piel me puso los pelos de punta. Tenía un morado que le ocupaba casi toda la parte lateral izquierda, justo donde tenía las costillas. Ahí no se quedó la cosa porque se giró para mostrarme la espalda y ahí se veían varios cruces como si le hubiera pegado con una correa, algunos incluso tenían sangre seca. Tenemos que ir a urgencias para que te reconozcan, puedes tener alguna costilla rota o fisurada. Empezó a negar con la cabeza repetidamente. Claro que sí, y después iremos a poner una denuncia. No puedo, Alex, si lo hago me va a matar. No, no lo hará porque no vas a volver a esa casa, yo me voy a encargar de ello. No te voy a dejar sola, confía en mí, por favor. Tú solo confía en mí. No podía dejar que volviera a esa casa, no después de lo que me había contado y enseñado. Sabes que en cuanto pongas la denuncia lo van a detener y mínimo va a pasar 2 días en los calabozos, ese será el momento que vamos a aprovechar para ir a recoger todas tus cosas. No tengo dónde ir, Alex, me voy a quedar en la calle. No, no lo vas a hacer, porque te vas a quedar en mi casa todo el tiempo que haga falta. En cuanto me escuchó ofrecerle mi casa se volvió a derrumbar. Vamos a llamar a Enrique, aunque él sea el abogado de la empresa, entiende de más cosas y, si no, nos recomendará a alguien. No le digas nada a tu hermano, me muero de vergüenza. Patricia, no tienes nada de lo que avergonzarte. Al contrario, debes estar orgullosa de lo fuerte que eres, no todo el mundo tiene el valor que has tenido tú. Lo que importa es que has dado el primer paso y te has abierto a alguien, y creo que ese es uno de los más difíciles. Con mucho esfuerzo logré convencerla de llamar a mi hermano. Capítulo 7. Alexandra. Estaba con mi hermano en la sala de espera del hospital esperando que terminaran de hacerle el reconocimiento. ¿Tan grave es? Quiero decir, dentro de toda la gravedad del asunto. Sabía que estaba preguntando por las contusiones que tenía en el cuerpo. Mucho, nunca he visto algo así. Si el golpe que tiene en las costillas pinta mal, no te puedes ni imaginar cómo tiene la espalda. Se me saltó una lágrima. No podía dejarla así, no podría vivir con el peso de conciencia de no haberla ayudado. Alex, has hecho lo que tenías que hacer. No te preocupes, yo no puedo representarla, pero tengo un buen amigo que estudió Derecho Penal y sé que, en cuanto le explique el caso, no va a querer cobrarle, pero si lo hace, yo asumiré todos los gastos. Pensando que como nos iremos la semana que viene, no quiero que ella se quede sola aquí. ¿Te importa que venga al viaje con nosotros? No sé si aceptará, pero voy a intentar convencerla. Creo que le haría bien salir, despejar la mente, apartarla durante 2 semanas del medio. No tienes que pedirme permiso, además me parece un gesto muy bonito por tu parte. Otra cosa es que ella quiera. Ya me encargaría yo de convencerla. De eso me encargo yo, contesté totalmente convencida. El médico nos hizo pasar a consulta, donde nos encontramos a una Patricia igual de cabizbaja. Me fui a su lado, le di mi mano y mi hermano hizo algo que no me hubiera esperado nunca, se puso al otro lado de ella y la mano que Patricia tenía sobre su regazo se la tomó entrelazando los dedos. Enrique era muchas cosas, tenía un sinfín de virtudes, ojo, que también tenía sus defectos, pero dentro de ese torbellino de querer vivir la vida al máximo, había un hombre con un corazón enorme, donde las injusticias y maldad no tenían cabida, y mucho menos compresión hacia esos actos. Me sorprendió al principio que le cogiera la mano. Sí, pero solo porque no tenían confianza. Creo que en este caso se dejó llevar por su buen corazón y quiso estar presente para ella, demostrarle que él tampoco la iba a dejar sola. Al final, gracias a Dios o quien fuera, no tenía ninguna costilla rota ni fisurada, lo que sí presentaba era una contusión muy severa.
Para las heridas de la espalda le mandó una crema, eso para las que no habían sangrado. Para las que sí lo hicieron, debía limpiarlas primero con suero, desinfectarlas, evitar mojarlas mucho y, en caso de hacerlo, secarlas muy bien. Aquí tienen un informe bien detallado acompañado de las fotografías que le he hecho. Con esto podrán poner la denuncia. Les aseguro que la policía actuará de inmediato. Muchas gracias, respondí. Nos dio varias indicaciones más, como que tenía disponible apoyo psicológico en caso de que ella necesitara ir, y varios pasos a seguir en casos de este tipo. En cuanto salimos de allí, fuimos a la comisaría. En la puerta ya nos estaba esperando el amigo de mi hermano, el abogado que le llevaría todo el proceso. Era un hombre joven, más o menos de la edad de mi hermano. Alex, Patricia, él es Aarón, nos presentó. Puedes estar tranquila con él, es muy bueno en su trabajo y hará todo lo posible para que le caiga la mayor pena posible. Buenas tardes. Se veía un hombre serio. Eso dalo por hecho, ese no se ir de prisión en una buena temporada. A ver si consigo que se celebre un juicio rápido. ¿Habéis traído todos los informes? Sí, contesté yo por Patri, porque ella desde que habíamos salido de urgencias, se había sumido en su mundo y no hablaba nada. El informe médico, las fotos y el informe psicológico, porque, aunque le han ofrecido ayuda para más adelante, hoy la ha visto uno en urgencias, lo tengo todo aquí. Se lo entregué. Bien, vamos para adentro y, Patricia, ahí tendrás que contar todo lo que te ha hecho. No puedo, hay muchas cosas que no quiero que nadie sepa. Estaba temblando y, dadas las temperaturas que había, ese temblor se debía a miedo o nervios. No te preocupes, en la sala solo estaremos, el policía, tú y yo. Pero si me permites un consejo, hizo una pausa, lo mejor que puedes hacer es abrirte y contarlo todo. No tiene que ser ahora, pero con el tiempo. Te aseguro que hablar sana el alma. No estoy preparada para contar ciertas cosas. Le pasé la mano por el brazo para reconfortarla. Tranquila, cariño, le dije. Cuando estés preparada, lo harás. Quiero que sepas que estoy aquí para cuando quieras tomar mi mano. Lo sé, me lo estás demostrando. Nosotros os esperamos en aquella cafetería. Enrique señaló una justo frente a la comisaría. Allí nos vemos dentro de un rato, contestó su amigo. No me hacía mucha gracia dejarla sola con alguien desconocido, pero en este caso no podía decir nada, así lo había decidido. Por lo tanto, tenía que respetar sus deseos. ¿Crees que si me pongo en contacto directamente con los del hotel, me podrán ampliar ellos otra habitación? ¿Por qué lo quieres hacer así? Enrique, me daría mucha vergüenza que Nick también se hiciera cargo de los gastos de Patricia. ¿No te parece que ya ha sido suficiente? Por muy incómoda que te sientas y aunque nosotros podamos correr con los gastos, Nick ha querido hacerlo así. Además, si a nosotros no nos falta de nada, imagina cómo tiene que estar él. Aún así, voy a intentar hacerlo sin que esto tenga que pasar por él. Sí, era muy cabezota. No te voy a decir nada más. Total, vas a terminar haciendo lo que te dé la gana. Se encogió de hombros como si pasara de mí. Ya me conoces. Oye, le señalé con el dedo, delante de Patricia te comportas. Sé lo que debo hacer, no me trates como a un niño pequeño. Te recuerdo que soy 2 años mayor que tú. Físicamente, porque mentalmente eres como un niño de 15 años. Ja, 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 rió de manera sarcástica, no sabía que tenías el sentido del humor tan desarrollado. No. En serio. Pensé que la que tenía toda la gracia de la familia era yo. De hecho, no lo creo, lo sé. ¿Sabes? Me gusta ver a mi hermana de vuelta. A pesar de que este momento no sea nada agradable, desde que Manu no está en tu vida, estás regresando con nosotros. Mi forma de ser no cambió en ningún momento mientras estuve con él. Eso es lo que tú crees, porque no te dabas cuenta. Créeme, sin haberte dado cuenta, sí cambiaste. Si lo hice, en ningún momento me di cuenta y mucho menos fue intencionado. Sinceramente, yo me veía igual, pero si mi hermano me lo estaba diciendo, es porque era verdad. Muchas veces las personas nos dejamos influir o llevar por terceros y la mayoría de las veces no percibimos nuestro cambio porque lo vamos haciendo en nuestro día a día, lo que hace que todo suceda de manera progresiva. No quiere decir que ese cambio siempre sea para mal, todo depende de quién esté a tu lado en esos momentos. Por suerte, hay personas que te hacen cambiar para que crezcas. En fin, no me había dado cuenta del pequeño cambio que me había dicho mi hermano. Cambiando de tema, mamá me ha dicho que el sábado quiere que vayamos a comer a su casa, dice que tiene algo que contarnos. Uy, esto me huele a sorpresita de la buena, dijo frotándose las manos y riendo. Pienso igual que tú,
creo que ha conocido a alguien y quiere contárnoslo. O directamente presentárnoslo. También podía ser, con mi madre nunca se sabía. ¿Te imaginas que sea eso? Ella decía que no quería a un hombre que le cortara las alas, y eso que papá nunca lo hizo. Es distinto. Aunque papá nunca haya sido ese tipo de hombres, tuvo 3 hijos muy seguidos, quieras o no eso la limitaba. Ahora es totalmente libre, vive sola, viaja con sus amigas, entra y sale sin dar explicaciones. Vamos, hace más o menos lo mismo que hago yo, dijo Enrique entre risas. Con la diferencia de que a mamá no le vale cualquiera, por lo menos que yo sepa, continué con la broma. Me ofendes, por favor, volteó los ojos, a mí tampoco me vale la cuenta. Por suerte, tengo un gusto muy exquisito. Enrique, no me hagas hablar. Mas no me podía estar riendo. No sé para qué te conté lo que me pasó aquella vez. Además, no eran feas, eran como 2 gotas de agua. ¿Quién me iba a decir que eran hermanas idénticas? Claro, y por eso no notaste que iban vestidas de manera distinta. Pues no, no me fijé en la ropa, me interesaba mirar otras cosas. Nos habíamos sentado en la terraza, así que vimos el momento exacto en que Patricia salió de comisaría acompañada por Aaron. Capítulo 8. Nick. Señor, han llamado para solicitar una modificación en la reserva que usted mismo nos pidió, me informó el gerente del resort al que iban a ir Alex y su hermano. ¿Qué clase de modificación? En realidad han pedido una habitación adicional, pero la mujer que ha llamado quería abonarla a ella, por eso le estoy llamando, porque usted dijo que ella y el hombre que van a venir iban con todo pagado. Dale la habitación, pero no quiero que le cobres nada. Como usted diga, que pase muy buena tarde. Gracias, igualmente. Colgué la llamada intrigado, porque cuando había hablado con los hermanos, incluso cuando hablé con Alex por mensajes, no me habían comentado nada de que fuera a ir otra persona. Ya la llamaría para preguntarle, de todos modos, debía hacerlo, puesto que, si iba otra persona, necesitaba los datos para la reserva del avión, a no ser que ella quisiera hacerlo por su cuenta. Aunque no creía que lo hiciera, ya que todavía desconocía la compañía aérea en la que viajaría. Dejé de darle vueltas cuando Stuart entró en mi despacho. Seguía en la misma ciudad de origen de Alex, con la compra del nuevo resort me había instalado en una suite de este y había asumido la dirección. Al adquirirlo, lo hice con la condición de que el anterior propietario debía marcharse de inmediato, ya me encargaría yo de los empleados, de las deudas pendientes y de todos los asuntos más relevantes. Cuando adquiría un hotel o resort, por norma general siempre conservaba al personal, no me gustaba jugar con el sustento de las familias, solo despedía a quienes no desempeñaban bien su labor y eso lo evaluaba con el paso del tiempo. Así que, por eso, estaba en aquel momento y siendo la hora que era, sentado en ese despacho. Lo que no entendía era cómo había mantenido abiertas las puertas, porque los números que estaba viendo daban miedo. Cómo alguien que creaba un negocio podía permitir llevarlo al punto al que lo había llevado ese hombre. Y sabía muy bien que nunca le habían faltado clientes, es más, casi siempre estaba al completo, pero los últimos meses había decaído mucho por la falta de suministros. Esa era otra de las cosas de las que debía encargarme, darle una buena publicidad con el nuevo nombre, iba a invertir una buena cantidad de dinero. Si lo hacía era porque sabía de sobra que, en 3 años como máximo, habría recuperado casi todo el capital invertido y después vendrían las ganancias. Creo que ya es hora de que dejes el trabajo por hoy, dijo entrado en el despacho y sentándose en una de las sillas que había frente a la mesa. ¿Sabes la que ese hombre tenía liada con los números? Sí, lo sé. Cruzó la pierna poniendo el tobillo encima de la rodilla. Te recuerdo que me he encargado de revisarlo todo. Pues esto es una puta locura. La sensación de frustración en esos momentos me estaba llevando al límite. Te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Le hice un gesto con la cabeza para que continuara. Quería saber si vas a ir al mismo resort que Alex y su hermano en la misma fecha. Cuando coincidí con ellos, esa misma noche se lo conté todo. Empezó con sus bromas sobre que no entendía cómo me las arreglaba para que la suerte siempre me sonriera. Al escucharlo, lo encaré, porque hay cosas que por muy amigo mío que sea, no se las iba a pasar, y que me dijera precisamente que tenía suerte me jodió mucho. Todo lo que había conseguido en la vida había sido a base de esfuerzo y sacrificio, no solo por mi parte, ya que mis padres me dieron todo cuanto pudieron en su momento. Por desgracia, había perdido a las personas más importantes en el transcurso de estos años. Así que me dijera que había tenido suerte me tocó mucho los cojones. No lo sé, quizá decida irme y hacer lo que me has dicho muchas veces. Dejé caer. Si te vas, me voy contigo. No sería yo quien le dijera que no. Solo te voy a decir una cosa, si te dice que no a la primera, no insistas. Parece que te ha gustado a ti también.
Si lo ha hecho, da igual, porque no quiero tener nada con ella. Por lo poco que he hablado, no es una mujer que pase una noche con cualquier tipo. Y eso lo sabes solo con haber cruzado unas cuantas frases. No, eso lo sé porque sé observar, algo que tú no sueles hacer. Estaba empezando a tocarme los huevos otra vez. Vamos a dejar el tema, porque parece que te afecta más de la cuenta. Stuart, sinceramente creo que te has obsesionado con Alex y no sé hasta qué punto eso es bueno. Empecé a coger las llaves del coche y la cartera. Voy a dar una vuelta por la ciudad. No sé qué te está pasando estos últimos días, sea lo que sea, estás muy raro. Lo que me ocurría era que no podía sacarme a Alex de la cabeza, no sabía qué era lo que tenía esa mujer que me atraía tanto. Fuera lo que fuese, me estaba afectando más de la cuenta. Sí, hacía años que por mi cabeza no pasaba tener unos días libres, y ahora estaba sopesando la idea de irme los mismos días que ella a mi complejo, no para trabajar, que es lo que haría normalmente, quería irme como un huésped más, olvidarme de todo el trabajo y disfrutar. Y si era con su compañía, mucho mejor. No me pasa nada, simplemente creo que puedo cansarme, ¿verdad? Estar tantos años al pie del cañón le puede pasar factura a cualquier persona. Tampoco quería que notara lo mucho que me estaba jodiendo, que siguiera insistiendo en intentar algo con Alex, porque en el fondo, y muy a mi pesar, sentía celos. Tío, es lo que te he repetido infinidad de veces, no puedes cargarlo todo tú, es bueno compartir ese peso de vez en cuando. Era cierto y creo que, por primera vez en mi vida, con respecto a este tema le iba a hacer caso. Nos vamos a tomar esas vacaciones y te vas a olvidar de todo, en cuanto lleguemos, apagas el teléfono y listo. Tienes razón y vamos a empezar por tomarnos unas copas esta noche, venga, vamos a buscar algún local por aquí que esté de moda. Claro, seguro que encontramos un buen local. Finalmente, fuimos a uno que una recepcionista le recomendó a Stuart, le dijo que estaba de moda y que no entraba cualquiera. La verdad, el lugar se notaba pensando para gente con alto poder adquisitivo. Hola, ¿qué os sirvo? Se acercó una chica a preguntarnos. Un whisky solo. No a todo el mundo le gustaba el sabor de esa bebida, personalmente a mí me encantaba, sobre todo cuando me iba quemando al tragarla y ese calor se asentaba en el estómago. Yo no soy tan valiente como él, ironizó. A mí, ponme un gin tonic con 2 rodajas de limón. El local estaba bastante bien, tenía un buen ambiente, las personas que veía no eran niñatos. Menos mal, porque no tenía cuerpo para aguantar tonterías de niños cuyo objetivo a corto plazo era emborracharse y ver lo que podían pillar esa noche. Sé que, por desgracia, hoy en día había muchísimas personas de mi edad que no tenían cabeza, y que se dedicaban a vivir sin responsabilidades y de fiesta en fiesta. Yo nunca fui así, es cierto que salía de vez en cuando, pero mi prioridad siempre fue luchar hasta lograr el imperio que tenía. Lo que nunca imaginé fue que iba a llegar tan lejos, pero aquí estaba, a mis 35 años y teniendo lo que muy pocos podrían conseguir a lo largo de su vida. Nada de esto me había salido gratis, sin embargo, era de los que pensaban que todo sacrificio tenía su merecida recompensa. Aproveché que Stuart estaba echando un vistazo por el local, seguramente buscando un ligue con el que pasar la noche, y le escribí a Alex. Nick, buenas noches, Alexandra. Te escribo para informarte que la habitación extra que has pedido también corre de mi cuenta, así que no intentes que te cobren nada, porque no lo harán. Alex, buenas noches, Nick. Perdona, ha ocurrido algo con una de mis amigas y quiero llevarla conmigo para alejarla un tiempo de aquí, no quería decirte nada, bastante has hecho ya. No creo que sea oportuno que corras también con los gastos de ella. Nick, espero que lo que le haya pasado a tu amiga no sea nada grave y se solucione rápido. De todos modos, solo quería informarte que todos sus gastos corren por mi cuenta. Alex, le va a costar mucho salir de esta, por eso no quiero dejarla sola, ahora es cuando más me necesita. Muchas gracias por desear su pronta recuperación. En lo referente al viaje, de verdad te lo pido de corazón, deja que yo corra con los gastos de ella, me sentiría muy mal que lo hicieras tú. No tenías por qué pagarnos todo a mi hermano y a mí, mucho menos a Patricia. Nick, no le des más vueltas, por favor, no me cuesta nada, es más, el resort es mío, así que no te preocupes por el dinero que no he tenido que pagar nada. Alex, has pagado los billetes de avión, y puede que en el hotel no tengas que pagar nada, pero si estás perdiendo el dinero que podrías estar ganando. Esta mujer no se rendía, insistente, era hasta decir basta. Nick, no sigas insistiendo más, no voy a cambiar de opinión. Me reí porque sabía que no se iba a quedar ahí, ella tenía que seguir insistiendo. Alex, eres imposible. Al final de esa frase puso unos emojis de caras con los ojos mirando hacia arriba. Me divertía nuestra guerra por ver quién podía más, estaba claro que el vencedor sería yo.
Nick, ¿en serio me has gruñido? Ja, ja, ja. Alex, y tú te estás riendo de mí. Nick, nunca haría tal cosa, en todo caso, me reiría contigo, no de ti. Alex, no me queda más remedio que rendirme, tu cabezonería es incluso mayor que la mía. Eso sí, algún día tendrás que dejarme invitarte a comer o cenar. Nick, acepto ambas, comida y cena, otra cosa es quien pague. De veras, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien hablando por mensajes. Alex, pues si no me dejas invitarte, no hay trato. Puso una cara de enfado, seguido de una riendo. Nick, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo que nos guste a los dos. Buenas noches, Alexandra. Alex, eres el único de mis conocidos que me llama Alexandra. Buenas noches, Nick. Te veo muy entretenido con el móvil. Me había olvidado de que Stuart estaba a mi lado. Estaba hablando con alguien. ¿Se puede saber con quién? Tío, eres mi amigo, no mi mujer. Negué con la cabeza. Muchas veces, Stuart, parecía mi pareja, si no supiera que le gustaban las mujeres, pensaría que estaba enamorado de mí. Precisamente porque soy tu amigo. Dio a entender que debía contárselo todo. Ni que yo le pidiera explicaciones sobre su vida. Sé que los amigos están para lo bueno y lo malo, pero eso no significa que tengamos que contarlo todo. Y si hay cosas que solo queremos para nosotros. Está claro que hay amigos que son más posesivos que otros, también tenía claro que no lo hacía con mala intención, simplemente era su forma de ser. Y, para bien o para mal, lo quiero con todo, porque siempre me había demostrado que podía contar con él. Me terminé el whisky y le dije que me iba, él dijo que se quedaría un rato más y luego pediría un taxi. Capítulo 9. Alexandra. No te lo tomes a mal, pero no me apetece de ir. Ese día tenía la comida con mi madre y mis hermanos y le propuse que viniera con nosotros, pero se negaba rotundamente. De verdad, no pasa nada porque vengas, ni a mi madre ni a mis hermanos les importaría. Te lo agradezco mucho, no sabes cuánto, pero no estoy preparada para estar en sociedad y mucho menos para participar en charlas. Comprendía que todavía necesitaba su tiempo para salir al mundo y enfrentarse a él, pero no me quedaba tranquila dejándola sola. Todo estaba demasiado reciente. En cuanto Patricia, acompañada de Aarón, puso la denuncia, pocas horas después fue detenido el individuo con el que había estado conviviendo. Fue entonces cuando la acompañé a la que hasta ese momento había sido su casa y recogimos todo lo que ella quiso llevarse, a partir de ahí estaba en mi casa. Desde que había llegado, no paraba de decir que en cuanto se recuperara un poco de los golpes, se pondría de inmediato a buscar un piso para vivir ella. Sabía que lo decía porque pensaba que podría estar causándome algún problema, cosa que no era cierta, ya que a mí no me incomodaba en absoluto, y si lo mencionaba por temor a que el desgraciado de su ex pudiera hacerme daño, estaba muy equivocada, porque miedo no le tenía, pero ninguno. No voy a insistir más, solo quiero que tengas claro que no serías una carga. A la comida con mi madre no la había podido convencer de que viniera, pero para el viaje no aceptaba un no, a ese iría sí o sí. Eso estaba por descontado. Créeme, lo sé, no dejas de demostrarlo. Seguía muy baja de ánimo todavía, pero iba a conseguir que saliera de ese pozo sin fondo en el que estaba. Hoy te perdono que no vengas, pero que sepas que mañana nos vamos las dos de compras para llevar cositas muy bonitas al viaje. Alex, que no voy a ir. Ja, no se lo creía ni ella, pensé con ironía. Como tú digas, de todos modos, vamos a ir, al menos me haces compañía y no voy sola. Le di la razón como las locas, diciéndole que me parecía perfecto que no viniera. Dimos la conversación por terminada y me fui a prepararme, que se me estaba echando el tiempo encima. Como íbamos a comer en casa de mi madre, opté por ponerme un vestido por encima de las rodillas, de tirantes finos y escote en pico. Ese vestido me encantaba, tenía un estampado de flores muy pequeñitas en tono celeste sobre fondo blanco, además de que por el pecho era ajustado y desde ahí caía con algo de vuelo. Lo combiné con unas cuñas blancas y el pelo me lo dejé suelto, aunque lo más seguro que al cabo de un rato terminara haciéndome una coleta. En verano me costaba mucho trabajo dejar el pelo completamente suelto por el calor que me daba. ¡Qué guapas vas!, me dijo Patricia cuando llegué al salón. Gracias, tú también te podrías estar viendo así, pero como prefieres quedarte en casa con el pijama, pues no puedes presumir del cuerpazo que tienes. Sé que tu intención es subirme la autoestima y te lo agradezco, pero no compares. Esta mujer necesitaba urgentemente un buen chute de confianza. Mira, mejor me voy, porque como me quede, la vamos a tener, necesitas mirarte bien al espejo y verte como eres realmente, porque más bonita y con mejor cuerpo no puedes estar. Con ella tendría que ir despacio, pero cuando se fuera de mi casa no la iba a reconocer ni su madre,
eso lo tenía más que claro. Con la radio puesta y sin parar de cantar, llegué a casa de mi madre. En la calle vi que mis hermanos ya tenían los coches aparcados, así que era la última en llegar, y mira que no me gustaba la impuntualidad, pero hoy me había entretenido un poco hablando con mi nueva amiga. Hombre, pero sí se ha dignado a aparecer. Enrique, no empieces que te caneo. Fue lo primero que escuché al entrar al salón. Buenas tardes, familia. Les fui dando un beso a todos. Hola, recogido. Con Enrique teníamos esa broma, siempre nos decíamos el uno al otro que nuestros padres nos habían encontrado en un contenedor de basura. Cuñada, me vas a tener que dar tu receta, cada día estás más guapa. El embarazo le estaba sentado de maravilla. ¿Y mi niña, cómo está hoy? Me encantaba tocarle la barriga y hablarle a mi sobrina. La receta es el embarazo, así que ya sabes. Uy, no, mejor me quedo como estoy. Y en cuanto a tu sobrina, por ahora, tiene el día más tranquilo, en cuanto coma se activará, dijo pasándose la mano por la pancita. Estaba de 7 meses, así que ya estaba en la recta final, y si yo tenía ganas de que naciera, no me querían ni imaginar las ganas que tenían mi hermano y mi cuñada. Mamá, nos tienes a todos intrigados, así que ya sabes. Empieza a soltar. Según el tema, podía ser paciente o no, y en este me estaban comiendo los nervios. Hija, por lo menos, comamos antes. No, enfaticé también con el dedo, aquí nadie se está muriendo de hambre. Ven, siéntate a mi lado. Le di unos golpecitos en el asiento del sofá junto a mí. Hermana, habla por ti, que últimamente Martina es capaz de comerse hasta una vaca. Vida, tampoco tienes que ser tan exagerado, me conformo con media. Nos hizo gracia a todos. A ver, cuñada, ¿qué te puede más, el hambre o la intriga? Sabía lo que me iba a contestar. La intriga, y con mucha diferencia. Ala, pues listo. Te estamos esperando, mamá. Pobre del hombre que esté contigo con lo marimandona que eres. Le tiré un cojín a Enrique y le di de lleno. Eso por tonto. Le saqué la lengua. Parecéis 2 niños pequeños. Ignacio nos dio una colleja a cada uno. Mira quién fue a hablar. Al menos es el único de mis hijos que está con una relación estable. Ignacio le hizo una peineta a Enrique sin que mi madre lo viera. Desde luego que es el más sensato, dije con sarcasmo. Bueno, vale ya. ¿Queréis saber qué es lo que os quiero decir? Pensé, como se nota que nos morimos por saberlo, ¿por qué nos quedamos callados de golpe? Un último apunte antes de que empieces, avisé, me huelo lo que puede ser. Reí. Pues ya que mi hija es tan lista, mejor que os lo cuente ella. Venga, mamá, protestamos todos. El caso es que he conocido a un hombre que me gusta mucho. Nos fue mirando uno por uno. No decís nada. Si eres feliz y mira por ti, no tenemos nada que decir, el primero en hablar fue Ignacio. Eso mismo lo estuvimos hablando Alex y yo el otro día, añadió Enrique. Pues sí, es lo que estábamos pensando, y si pretendes justificar algo ante nosotros, no hace falta. Le cogí de las mejillas y le di un beso en la frente. Tu felicidad es lo único que nos importa. Carmen, si ese hombre te hace feliz, no lo dudes y piensa solo en ti y en lo que quieres. Martina tenía una unión muy bonita con toda la familia, pero con mi madre siempre había tenido algo especial. Si es que tengo los mejores hijos y la mejor nuera que se pueda tener en la vida. Mamá, tampoco hace falta que nos hagas la pelota. Bromeó su hijo mediano. Niño, no seas descarado, que me da igual los años que tengas, todavía te puedo dar un tirón de orejas. Déjate, que todavía tengo una oreja más grande que la otra, que de pequeño siempre me tirabas de la misma. Se cubrió las orejas con las manos. Ja, 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 a ti te tiraba de las orejas, a Ignacio, del pelo del cogote, y a mí, me cogía siempre de la coleta. Más de una vez estuve tentada de raparme. Es que los 3 erais unos cafres, poco os he dado para todas las cosas que habéis hecho. Cuéntanos algo sobre él, propuso Martina. Es 2 años mayor que yo, me trata muy bien, pero antes de seguir quiero dejar muy claro que por ahora no tenemos nada serio, solo nos estamos conociendo. Que sí, pesada, que ya sabemos que solo sois amigos con derecho a roce. Le pilló la oreja con ganas. Te lo advertí, que te iba a tirar de la oreja, y hasta que no lo has conseguido no has parado. Dios, mas no me podía estar riendo. Era para ver la cara que puso mi hermano. Hasta mi cuñada se tapó la boca para intentar disimular la risa. Joder mamá, un poco más y te quedas con ella en la mano. Anda que iba a estar muy guapo en las reuniones con una oreja menos. De verdad que Enrique no tenía solución. Como iba diciendo, me trata como a una reina, es muy alegre,
le encanta cocinar, si no le gustara, tendría un grave problema, río, porque es chef, de hecho, tiene su propio restaurante, y para mí es muy atractivo. Ole, ya tenemos cocinero en la familia. Sí, y de los buenos, ya me diréis cuando probéis la comida, porque hoy la vais a comer, la preparó antes de que llegarais. Se me hace la boca agua, vamos a comer ya, que la niña está pidiendo comida. Cariño, no le eches la culpa a la niña, que la que tienes hambre eres tú, dijo mi hermano. Pusimos la mesa entre todos y, cuando mi madre fue sacando las bandejas de la comida que había preparado el hombre, hablando de él, no le habíamos preguntado ni su nombre, pues eso, que esa comida desprendía un aroma que no se le hacía la boca agua solo a mi cuñada, porque tanto mis hermanos como yo estábamos salivando, pero literalmente. Por cierto, mamá, no nos has dicho cómo se llama tu pareja. La palabra, pareja, se la dije haciendo comillas con los dedos. Diego, así se llama. Al decir su nombre, se le iluminó la cara. ¿Se lo has dicho a papá? Preguntó Ignacio, no porque mi padre tuviera algo que opinar, que no era el caso. Más bien era porque ellos se llevaban muy bien, y seguían teniendo mucha confianza. Sí, además, ya ha estado en su restaurante comiendo y se han conocido. Mira qué calladito se lo tenía, dije, porque mi padre no nos había comentado nada. Le dije que no os contara nada y sabéis que siempre ha respetado mis decisiones. Totalmente cierto, tanto uno como otro siempre se habían respetado en todos los aspectos. Sí, bajo mi punto de vista, tuvieron un bonito matrimonio, la separación estaba siendo igual de cordial. Capítulo 10. Nick. En 2 días viajaríamos todos, aunque ellos no sabían que yo iría en el mismo vuelo. Sería toda una sorpresa cuando nos viéramos en la zona VIP antes del embarque, pero eso pasaría en 2 días. Mientras tanto, me conformaría con la comida con ella, esa de la que me insistió en que debía invitarme, estaba claro que no pensaba permitirlo. Sé muy bien que ella se lo podía permitir y de sobra, pero mi propia ética me impedía dejar que lo hiciera. La mayoría de las personas pensarán que eso estaba pasado de moda o que era muy antiguo. Me daba completamente igual lo que dijeran o creyeran. Aquí no me dejaba influir por nadie, mis padres me habían dado una educación valiosa y, además, me parecía un gesto cortés por mi parte. Y gracias a Dios tenía dinero de sobra, más del que nunca iba a gastar. Por lo tanto, mi dinero, mis decisiones, no había más. Todavía era temprano, así que iba a dedicar la mañana a continuar con los números del hotel. Me había costado la vida, pero ya lo tenía todo más o menos organizado. Quiero decir, en cuanto a cifras cuadradas, porque lo demás iba a tardar un poco más. A esas alturas, creo que por primera vez me estaba arrepintiendo de esa adquisición. No porque no fuera a generarme beneficios, sabía de sobra que sí lo haría, sino porque sería a más largo plazo. Pero bueno, nada que no se pudiera manejar con paciencia y mucha mano dura. Mano dura porque, en el tiempo que llevaba controlando todo esto, me había dado cuenta de que había algunos trabajadores que intentaban hacer lo mínimo posible. Que el anterior dueño se lo permitiera porque pasaba de su negocio no significaba que yo también fuera a hacerlo. Esto no era un juego de niños, aquí estábamos hablando de millones de euros. Por lo tanto, lo próximo que haría sería darles un ultimátum y, si con eso no cambiaban, se irían a la calle. Veo que estás enfrascado entre números. Entre cifras y apuntando en una lista a todos los trabajadores que quiero que pasen por aquí mañana para hablar con ellos. Uy, ese tono me suena a posibles despidos. Sabes que nunca despido sin dar otra oportunidad, es por eso por lo que quiero hablar con ellos. Si después veo que todo sigue igual, entonces sí se irán a la calle. Es muy temprano para tanta seriedad. Al menos para mí, hasta que no me tomo un desayuno en condiciones, ya sabes que no soy persona. Vamos a desayunar cuanto antes, que necesito que te pongas al lío lo más pronto posible. Me levanté para ir con Stuart al salón comedor y desayunar, porque si este hombre no le metía combustible al cuerpo, ese día me serviría de poco. Tío, yo no sé tú, pero no traje ropa para todo el tiempo que llevamos aquí. Al principio, cuando vinimos, pensamos que sería para unos días, los justos para cerrar el trato e irnos, pero la estancia se estaba alargando más de lo previsto. A mí me pasa lo mismo, lo mejor es que nos compremos un buen surtido para ir a las Islas Turcas. Salimos en 2 días. Sería bueno que vaya yo ahora y esta tarde lo hagas tú. Es una muy buena idea. Me venía muy bien hacerlo de esta manera, así le podía decir a Alex que me acompañara cuando termináramos de comer. Muchas veces me sorprendían los desayunos de Stuart. Era increíble lo que podía comer por las mañanas. No me mires así, anoche quemé demasiadas calorías y necesito recuperarlas. Seguía mirando con una ceja levantada mientras él se iba echando en el plato todo lo que se iba encontrando por el camino. Lo tuyo no es normal,
Un día de estos te va a dar algo al corazón.